necrosis gaseosa. Ese es el paradigma del Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que produce la tuberculosis. ¿Bien? ¿Eh? Se llama necrosis gaseosa. Y la patogenia que es, cómo se produce, es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 4 se llama. Ustedes cuando vean inmunidad, porque ven inmunología ahora, van a ver neoplasia, inflamación, esto, y después ven inmunología. En inmunología van a ver los tipos de reacciones inmunológicas que hay. Hay cuatro. Esta pertenece al tipo 4 porque es producida por células. Eso ustedes no tienen que saberlo, pero sí saber que la patogenia es una hipersensibilidad de tipo 4 que se produce para que se produzca esta necrosis. Y a la macroscopía, este es el pulmón, miren lo que se ve ahí, parece el queso blanco, de ahí es casium, queso, de ahí es caseoso. Viene de los viejos anátomos patólogos estas descripciones y, bueno, y así quedó. ¿eh? Pero eso es lo que ven, blanquecino, friable, una cosa que, bueno, como licuada también. Y a la microscopía, y esto, chicos, hace poco, el año pasado, una chica, me acuerdo, reprobó el examen de patología porque no supo decir cómo está compuesto el granuloma de la necrosis gaseosa o el granuloma tuberculoso. Eso lo van a ver muy bien también en pulmón, pero guarda que se lo pueden preguntar en el primer parcial, ¿no? ¿Y en qué consiste la microscopía? Que es lo que yo les voy a describir ahora. Primero, vamos de adentro para afuera. Ven que en el centro, hacia adentro, hay una zona granular, eosinófila, amorfa, con pocas células, ¿sí? Que son restos granulares, que esa es la parte que es realmente necrótica de la lesión. Bien, rodeado, ven ustedes cómo está rodeado como una media luna por a ver si me anda la cosita esta, no, no me anda, che, no me quiere andar la flechita, bueno. Rodeado a su vez, si ustedes me siguen ahí, digamos, siguen viendo el cuadrito, rodeado por un componente de células que se llaman epitelioides. ¿Qué son las células epitelioides? Fíjese que tienen una morfología medio extraña, ¿no es cierto? Interesante. Las células epitelioides son macrófagos, pero macrófagos, digamos, especializados y que regulan la situación del granuloma. No fagocitan, pero sí lo hacen. ¿Ven las células gigantes que hay ahí arriba con los núcleos en herradura? ¿Ven esa célula que está ahí arriba a la izquierda? Bueno, esas células se llaman células de Langhans y esos son macrófagos multinucleados que se ponen juntos y esos sí son los que fagocitan y comen lo que tienen que comer. Esos sí tienen función fagocítica. La célula epitelioide no, la célula epitelioide es regulatoria del granuloma, regula para que se formen más, menos células de Langhans, en fin, lo que sea, atrae linfocitos, lo que ustedes quieran. Y también algunas se pueden transformar en células de Langhans. ¿Qué es la célula de Langhans o histiocito multinucleado? Células que tienen un gran citoplasma eosinófilo y los núcleos, que son de asientos, se encuentran hacia la periferia de la célula, como en forma de herradura, como lo ven ahí en una célula muy típica. Y hay otras más por ahí dando vueltas que yo las puedo ver, pero yo soy patólogo y ustedes quizás también la puedan delinear. Bien, entonces el granuloma tuberculoso es centro caseoso de necrosis caseosa, seguido, rodeado por todo el sistema macrofágico, ya sea células epitelioides, se llaman epitelioides porque los macrófagos adquieren forma medio epitelial, si ustedes ven por ahí, bueno, por eso se las llama, son regulatorias y células gigantes o multinucleadas de tipo Langhans. Y por fuera de eso, si van más afuera, ustedes ven que se ve como un anillo de linfocitos y células plasmáticas, se ve un anillo de células negritas ahí dando vueltas, que es lo que viene por atrás. Y si esto sigue progresando, sigue curando hacia adelante, más afuera, todavía que acá no se ve, ya viene la fibrosis, que eso es la inflamación más crónica. Esto también lo van a ver con el doctor Torresi. Bien, pero ya saben lo que es la necrosis gaseosa. Ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Tienen que saberlo ya hasta que se mueran en la carrera.
¿Eh? Ojo, chicos, ¿no? Y ojo, estudien bien el granuloma, porque se les puede preguntar ahora. Muy bien, terminamos lo que me falta de necrosis. Ah, no. Ahí en el cuadrito de abajo aparece una tinción especial. La que vimos es hematorcina y eosina. Y la que vemos abajo es la tinción de Sil-Nielsen para bacilos ácido alcohol resistente, los colorea rojos. Bueno, esos son los bacilos de la tuberculosis, que los está coloreando dentro de los macrófagos. ¿Ven? Bien, tuberculosis entonces. Muy bien. Sigamos. Necrosis grasa ahora, o citoesteatonecrosis. Causa la pancreatitis aguda. ¿Vieron? Sintieron hablar de la pancreatitis aguda, un cuadro clínico espectacular, tremendo, horrible. El paciente, pobrecito, cómo sufre. Pero bueno, es que el páncreas, bueno, sufre una inflamación aguda por diversas causas que lo van a ver cuando vean páncreas. Pero ¿qué pasa ahí en ese páncreas que se destruye por esa inflamación? Empiezan a, ustedes vieron que saben que el páncreas está lleno de enzimas, entre ellas las lipasas pancreáticas se salen de esas células del páncreas, ¿sí? De las células acinares que están dañadas y se van ahí al medio del páncreas. ¿Se imaginan lo que pueden hacer las lipasas? Bueno, primero atacan los adipocitos que están rodeando el páncreas, ¿no es cierto? Y en el mesenterio y la parte peritoneal. Entonces se meten ahí, hacen un lío con todo lo que es tejido graso. Bien, las lipasas sobre todo. Y ahí, como dice, degradan los triglicéridos en ácidos grasos que se combinan con calcio. Ahí, en el peritoneo. Y al combinarse con calcio se llama lo que se llama es la saponificación. Se hace como un jabón. Ya los cirujanos ya doperan, se dan cuenta que es eso. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, la patogenia, lipasas pancreáticas activadas que hacen desastre. Obviamente que también el páncreas larga otras proteasas y lo que sea que también ayudan, ¿no? Pero esa es la necrosis grasa que estamos viendo ahora. O citoesteatonecrosis. Muy bien. A la macroscopía, este es el páncreas, el que está en el medio, el que tiene un fondo negro. ¿Sí? Es el páncreas, fíjense lo que es el páncreas. El páncreas tendría que tener un colorcito medio amarillento. Bueno, está de marroncito a recontra marrón con áreas que parecen de hemorragia, sobre todo en la periferia. Y fíjense, el mesenterio de ese paciente tiene como corpúsculos blanquecinos depositados. Como le digo, el cirujano ve eso y dice, esto clavado que es ya por esa razón. Bien, entonces son áreas blancas opacas con aspecto de tiza a la izquierda, fíjense, eso se llama calcificación distrófica. Ya vamos a ver después cuáles son los tipos de calcificación, ¿eh? La distrófica y la metastásica. Ustedes tienen que aprender definiciones, por eso no se preocupen mucho por el resto. Bien, y vamos a ver si esto sale. Y a la microscopía, esto que está a la derecha, fíjense los adipocitos que están en la parte media superior de la pantalla de la foto, hematoxilina y eosina. Directamente desaparecen los contornos, quedan agujeros nada más, y los que están en la parte inferior hacia la izquierda son adipocitos que todavía están subsistiendo como pueden, aunque algunos yo pienso que ya deben estar muertos ahí. ¿Sí? Y alrededor se ve una tremenda reacción inflamatoria producida por este tipo de necrosis grasa. Siempre la inflamación existe cuando hay necrosis, recuerden. Bien, bien. Sigamos, ese es un ejemplo de necrosis grasa, la pancreatitis aguda. Puede ser que tiene otras circunstancias también más raras, pero yo les doy la madre de todas, ¿eh? El paradigma. La última de las necrosis que nos queda, la necrosis llamada fibrinoide, de fibrina. La etiología, la causa, es un problema de inmunidad que se produce por hipersensibilidad de tipo 3 por inmunocomplejo circulante. Eso lo van a ver muy bien cuando vean ahora inmunidad. Así que tranquilo, por ahora acuérdense el título nomás. Tuberculosis, necrosis gaseosa, hipersensibilidad tipo 4. Necrosis fibrinoide, hipersensibilidad tipo 3. ¿Y en qué consisten? Son complejos inmunes, ¿sí? De antígenos y anticuerpos que están circulando por la sangre. En la sangre viene el complemento, se le fija y los mete a la pared de un vaso, por ejemplo, y los
prende ahí. Y al prenderlos ahí, ¿qué pasa con el vaso? Se destruye, se inflama. Hay pasajes de proteínas plasmáticas, de ahí del plasma se van por medio del vaso porque está destruido, obviamente. ¿Eh? Y ese es el tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 3 que a la macroscopía, y se da sobre todo en las vasculitis, ¿eh? Hay otras lesiones también, pero en las vasculitis y a la macroscopía, y una vasculitis es difícil que macroscópicamente les dé algo. Tiene una cosa grande, gigante, ¿no es cierto? Con el engrosamiento de la pared arterial con o sin dilatación de la misma, eso es aneurisma. Pero es raro, así que macroscópicamente una vasculitis le dé así cambios morfológicos que usted diga, esto clavado. Pero a la microscopía, y acá tenemos un vaso, en el medio, ¿qué ven? Glóbulos rojos, está la luz del vaso. Bien, y hacia afuera, del medio, hacia afuera ven infiltrados linfoplasmocitarios, o sea que una inflamación, pues ya están los macrófagos, los leucocitos, etcétera, atacando ahí, tratando de arreglar la situación, pero es transmural, o sea, toma todas las capas de una arteria, si ustedes se acuerdan por histología cuáles eran. ¿Sí? Y ahí ven ustedes una media luna de color rojizo, ¿eh? ¿Ven la media luna rojiza, así que rodea el vaso? Eso parece fibrina, si ustedes la ven al microscopio, y por eso se lo llama necrosis fibrinoide. Oide, ¿qué significa? Parecido a, en este caso, la fibrina. Esa es la necrosis fibrinoide que se ve sobre todo en las vasculitis y todo este proceso debido a hipersensibilidad de tipo 3. Bien, la de tipo 2 está relacionada a otras enfermedades autoinmunes, y la de tipo 1 está relacionada a las alergias. O sea, 1, 2, 3, 4, eso ya se lo va a dar bien en la clase el docente que corresponda. Muy bien. Bueno, antes de entrar en apoptosis, la otra muerte, ¿qué quieren preguntar hasta ahora? Si tienen dudas, aclarar algo. Ustedes vieron que esto es todo, ustedes tienen que asimilar, ¿eh? Hay que asimilar, meter términos, conceptos, pero mientras entiendan la situación, eso es importante, ahora van a ir al libro y lo van a leer seguramente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Digamos, el foco inflamatorio serían los granulomas, y los granulomas serían las células gigantes de Langhans, las células epiteloides y todas esas cosas serían, digamos. sí, escúchame, foco inflamatorio o granuloma. Granuloma es una inflamación, es un proceso inflamatorio, ¿sí? El foco inflamatorio también puede ser inespecífico, como vimos en la arteritis recién, que estaban todas las células en la pared del vaso arrasando y ahí también hay una inflamación, ese es otro foco inflamatorio. Ahora, si vos te refieres a la necrosis gaseosa, que creo que ahí quieres llegar vos, ¿no es cierto? Sí, 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 profe. todo eso es un proceso inflamatorio que lleva a la necrosis gaseosa. Eso es así. Y acuérdense, granuloma es cuando se ven, es decir, la madre de los granulomas, las células, y acá no me digan después que no se los dije, ¿no? La célula que marca el paso del granuloma es la célula epitelioide. Para que se le diga un proceso granulomatoso, tienen que haber células epitelioides, que son los famosos macrófagos que regulan la situación. Después todo el resto también. Uno a veces ve células gigantes tipo Lange y dice, bueno, acá ya hay un granuloma, pero la definición lo dan las células epitelioides. ¿Eh? Hay que buscarla en los granulomas, siempre. ¿Bien? Gracias, profe. ¿Bien? Muy bien. Apoptosis. Esta muerte ya no es accidental. Acá ya la célula maneja la situación, el organismo. Bien. ¿En qué consiste la apoptosis? Muy bien. Una célula normal se muere de alguna manera, pero se muere reguladamente por medio de dos actividades, intrínseca o extrínseca, que ya se la voy a mostrar en la próxima diapositiva mejor. El proceso puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico, por ejemplo, durante la embriogénesis, muchas células se mueren
Ahí mientras se va produciendo el feto, el embrión, el feto, todavía hay células que van muriendo para que entren otras más integras y esas que van muriendo se mueren por apoptosis, no por necrosis. Son pícaras, ¿eh? Las células esas van muriendo, se van yendo para que vengan otras que están mejor. Bien, entonces, eso es fisiológico y patológico. Hay múltiples situaciones en que la apoptosis es la reina de la muerte celular. Las virosis, por ejemplo, entre otras. Bien, un ejemplo, son muchos chicos los ejemplos, que lo van a ver con cada capítulo, como les dije yo, pero les conviene ahora cuando lean el libro, lo que yo les di, leerlo, agarrarlo bien y lean un poquito más para ir ya adentrándose en la situación. ¿Qué pasa en la apoptosis? La célula primero sufre una retracción del citoplasma, se achica. Veamos, acá está un hígado que tiene una virosis, una hepatitis. Miren esa célula hepática que está en el medio. Comparen con las demás. Se retrajo, ¿no? ¿Sí? Hay condensación de la cromatina. ¿Qué quiere decir? Que se pone más oscura. Este el que está a la izquierda es el esquema, el dibujito animado. Pero el que está en el medio es la verdad y después se producen yemas citoplasmáticas. Ante esa situación, acá lo ven en el dibujito de la izquierda, se producen como yemas, como vesículas del citoplasma, que lo van sacando para afuera esas vesículas y adentro tienen organelas, partes de la célula. Esas vesículas después se rompen y ustedes ven en la tercera parte, digamos, de la figura de la apoptosis, en la tercera impresión que hay acá, que ya hay pedacitos de la célula que están salidos de la célula, como mitocondria, pueden tener pedazos de núcleo, pueden tener retículo endoplasmático, pero es como que se desarma la célula en pedacitos y esos pedacitos que salen de la célula principal con organela y citoplasma se llaman cuerpos apoptósicos. Y ante esos cuerpos apoptósicos, ¿quiénes vienen a llevárselo? Macrófagos o fagocitos, como ven acá. No hay reacción inflamatoria, solamente los macrófagos, porque esos cuerpos apoptósicos tienen receptores especiales que solamente son recepcionados por los macrófagos. Y no existen leucocitos, nada. El macrófago se lo agarra y se lo lleva. O sea que este es un proceso que no conlleva reacción inflamatoria. Eso se tienen que acordar. Ya les di el ejemplo que está en el medio, una hematoxilina eosina de un hígado, que se ve muy bien. Al microscopio óptico es muy difícil ver las yemas y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Citoplasmática, porque claro, es muy pequeño, pero al microscopio electrónico se lo puede ver muy bien. Y hacia la derecha, que me aparece ahora, tienen una cripta intestinal. Y en la enfermedad por injerto versus huésped, es decir, cuando a un paciente le trasplantan médula ósea de otro dador, digamos, ¿no es cierto? Del dador se lo pasan al receptor. El receptor recibe esa médula ósea con múltiples antígenos que hay, pero que son bastante compatibles con la vida, no hay problema. Pero hay algunos que no son compatibles de una forma u otra. Algunos órganos o tejidos del organismo reaccionan con focos de apoptosis como por ejemplo en la cripta intestinal. Eso se ve con relativa frecuencia en estos pacientes, pero por lo menos les salvaron la vida, ¿no? Le sacaron una leucemia de encima. Bien, pero por ahí le entra otra cosa, pero tampoco no es tan compleja la situación en estos casos y se maneja de otra manera mucho menos agresiva médicamente. Y si ustedes se fijan en la figura de la derecha, hematoxilina eosina, miren la cantidad de células retraídas que hay en la cripta están las flechas, incluso los núcleos también, podemos decirle, oscurecidos, pignóticos. Y miren qué bonita la de abajo, de todas las células de abajo, digamos la foto de abajo. Hay un macrófago que está en la base esperando que le aparezcan los cuerpos apoptósicos para agarrarlo y después se los lleve y se termina el partido. Pero no ven un leucocito acá, un simple macrófago individual. Bien, y acá las reacciones son individuales en la apoptosis, recuerden. Bien, célula por célula entra en el proceso. En cambio, si fuese necrosis, todo esto que ven acá, toda esa cripta o todo ese hígado estaría desaparecido, porque la necrosis abarca tejidos y órganos. Recuerden, un vaso, oclusión arterial, acuérdense de eso, un infarto. En cambio, en la apoptosis son células aisladas, bueno, que van sufriendo el proceso por diferentes mecanismos biológicos. Y nada más. Y ahí les explico. La apoptosis, ¿qué la genera? Hay dos vías.
La vía intrínseca que se llama y la vía extrínseca que llevan todos al mismo proceso. Dentro de la vía extrínseca hacia la izquierda, ustedes ven la injuria, digamos, la lesión celular, daño del DNA, que se lo sacan factores de crecimiento, entonces al sacar eso hace que la célula se quiera morir, digamos, porque no lo tiene. En fin, diferentes mecanismos que en la célula producen esa reacción que va de izquierda a derecha hasta la mitocondria. Y la mitocondria, o sea que es reacción mitocondrial, ¿sí? Se mete en el camino, hace meter a la célula en el camino de la apoptosis. O sea que esta es una vía extrínseca, mientras intrínseca, perdón. Pero la extrínseca, si ustedes ven a la derecha, hay un receptor ahí en esa célula, arriba de todo. Y ese receptor está capacitado para esperar el mínimo estímulo de alguien especializado que le diga, viejo, actúa porque hay que matarla a la célula. ¿Sí? Porque la célula se tiene que morir porque no nos sirve viva. Por ejemplo, en los procesos virales. Las células en los procesos virales tienden a hacer mucha apoptosis, se matan, se auto, digamos, se autoliquidan, por decir así, ¿sí? Porque saben que si quedan enteras el virus, ¿dónde progresa? ¿Dónde prolifera un virus? No vieron microbiología todavía ustedes, ¿no? Bueno, el virus entra a la célula y en el núcleo empieza a hacer DNA, cuestiones genéticas que el mismo virus se autoproduce en la misma célula dentro. Entonces esa célula está sujeta a ser que generadora de patología. Entonces algunas células inteligentemente dicen, me voy a morir porque el virus acá tampoco viva. Bueno, es una forma de decirlo fácil, ¿bien? Y esta es la vía extrínseca, la de la derecha. Todas esas vías, ambas vías, si ustedes ven en la segunda parte, en la mitad para abajo de la figura, ¿sí? Lleva a activaciones de endonucleasas a la izquierda, que produce la famosa fragmentación nuclear, que se van a esas ampollitas del citoplasma y se está metiendo, ya hay organelas, ya hay mitocondria, ya hay retículo endoplasmático, mientras que la otra forma es rompiendo el citoesqueleto, que yo no sé si ustedes se acuerdan de histología, ¿sí? Eran filamentos intermedios que mantenían más o menos el esqueleto intracitoplasmático, bueno, eso se rompe y se va para afuera todo, formándose esta pequeña ampolla que ven acá abajo, que dice Cytoplasmic Bleb, ¿sí? Que es que la extrusión de todo lo que está en la célula entrando en apoptosis, eso se rompe y se va solito como cuerpo apoptósico. Eso ya lo vimos. Y el cuerpo apoptósico, oh la la, ¿quién viene a agarrarlo? El fagocito y se lo lleva. Punto. Esa es la apoptosis. Bien, no hay reacción inflamatoria acá. Solamente los fagocitos entran para sacar toda esos detritos, digamos, esa basura celular y llevársela a algún lado para que sea ya procesada y bueno, y se terminó el partido. Bien, muy bien. Hasta acá vimos una de las partes más fundamentales de la patología. Bien, trastornos adaptativos, reversibles y lesión celular, reversible e irreversible. Ahora vamos a entrar en el otro tema que se llama acúmulos intracelulares, que es otra cosa, ya nada que ver con lo que vimos. Es otra cuestión, quizás más amena. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cómo andamos con la hora, che? A ver. Diablo. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ustedes, cuando ya estén podridos, en pocas palabras, vamos a ser sinceros, me dicen y yo termino. ¿Entienden? Por lo menos ya hemos visto la mayor parte. ¿No? Todos ya estamos del otro lado, no tenemos ni sin asco, ¿eh? Yo no me ofendo. Les aseguro que no me ofendo porque es largo, ¿eh? Va, largo. Para mí largo y placentero, pero para ustedes debe ser. Muy bien, pasamos a este tema entonces. ¿Están listos para entrar en los acúmulos? Ya nos salimos de todo lo que es lesión celular. Sí, nos salimos. Así me gusta. Contesten todos a la vez. Vamos. Acúmulos entonces intracelulares. ¿Qué les dice la palabra? Que hay cosas que se acumulan dentro de la célula. Entre las cosas que se acumulan, ¿qué es lo más frecuente? Pueden ser lípidos, proteínas, glucógeno, pigmentos, la melanina, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre otros.
¿A qué se debe la formación de acúmulos intra? ¿Por qué se acumulan cosas en las células? Puede ser acumulación de constituyentes normales, como los lípidos. Acuérdense del hígado graso. Es un acúmulo, de grasa en la célula. Intracelular, intracitoplasmático. Pueden ser proteínas también que se pueden acumular, pueden ser hidratos de carbono en la diabetes, por ejemplo, que hay tanta hiperglucemia por todos lados. ¿Ustedes dónde creen que va la glucosa esa? Y algunas se meten en células o se meten en todo lado y bueno, y llenan de acúmulos de glucosa por esa razón. Entonces el proceso, una vez solucionado, se termina. Pero hay otras acumulaciones que son de sustancias anormales, que tiene ahí la segunda de arriba, generalmente por defectos enzimáticos. Las enzimas ya saben lo que son ustedes. Y bueno, cuando hay una célula, una enzima mutada, una proteína, mal dicho, mutada, una variable, ahora se dice variables, variantes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Esa enzima no va y bueno, no ejecuta como tiene que hacerlo y deja la cosa ahí adentro mal hecha. Ese es un acúmulo también de sustancias anormales en este caso. Y después abajo de todo dice acumulación de qué? De pigmentos. Pigmentos pueden ser endógenos, por ejemplo, la bilis, la bilirrubina es un pigmento endógeno. El hierro, la hemosiderina, lo tenemos en el organismo, es endógeno, pero el carbón que vemos en los pulmones no es endógeno, eso es exógeno, que viene todo por el hollín, los fumadores, etc. Bien, hasta ahí es como para que ustedes tengan un panorama. En general, los acúmulos intracelulares se producen por entrada o síntesis excesiva de cualquiera de esos acúmulos que vemos. Y si no, por síntesis, eliminación o degradación inadecuada. Y ahí están las mutaciones, ahí cuando hay la célula no vaya del vamos, unas enfermedades genéticas. Bien, muy bien. Y acá vemos un ejemplo. Fácil. Un adipocito. La dieta, tejido adiposo, la dieta, coman un montón de grasa, viejo, métanlo y ¿qué hacen los ácidos grasos? Se meten en el hepatocito, lo llenan de grasa. Pero no se ve eso porque es algo que le hagan una autopsia a los 20 minutos que comió el hombre, el individuo, la persona, quien sea, lo van a ver llenos de grasa. ¿Por qué? Pero es por la ingesta. Pero es una ingesta que es reversible, ¿no es cierto? Más o menos las células se las ingenia, aunque a veces no, pero se las ingenia en general. Entonces, un paso uno, una entrada en exceso de grasa puede ser la causa. Estamos dando el ejemplo de la grasa. Hay otros acúmulos, pero hablemos de esto para que a ustedes les quede, tiene que quedar claro el proceso. El resto, bueno, ya es mucho. Y cada proceso tiene lo mismo que este constituyente que vemos acá. Paso 2, fíjense, ahí dice el acetato. El acetato es un ácido graso que produce, que tiene la capacidad de formar más ácidos grasos. Por ejemplo, la microbiótica colónica del intestinal nuestra, tenemos, produce mucho acetato. Y si tenemos una desregulación, un problema o algo, ese acetato, ¿dónde se creen que se va a usted a la sangre? Y después es que se va al hígado, donde sea, ¿qué pasa? En la célula grasa le hace producir más ácido graso. Esa es otra causa, que se llene, que se acumule, de que se cure o no, otra cosa, pero estamos hablando de la fisiología de la entrada, de qué pasa acá. ¿Sí? Otra cosa, el número 3, si los ácidos grasos, ¿no es cierto?, no se degradan, por alguna razón, puede ser enzimática, algún problema fisiológico, algo que pueda pasar ahí, y bueno, siguen acumulándose, entonces sigue la célula acumulando grasa, acúmulo intracelular de lípidos. Si todo va bien, los ácidos grasos se transforman en triglicéridos. Pero si llega a faltar esa enzima que está ahí, la glicerofosfatasa, porque hay un problema genético, la enzima está mutada, no sirve, ¿qué pasa? Siguen los ácidos grasos arriba y sigue la célula acumulando grasa. Pero si todo va bien, que es lo normal, lo que tendría que pasar, el triglicérido se va a una lipoproteína receptora de grasas, ¿sí? Pero si el proceso de esa proteína que acepta, que mete la grasa, está mal, si esa proteína está mutada o algo, y no va a salir, la grasa se queda adentro, queda acumulada, acúmulo. Bien, y si seguimos, es para que vean los procesos cómo se dan. Esa lipoproteína se va al plasma y chao.
Bien, pero si hay algo que no le permite a esa lipoproteína salir al plasma por alguna razón, y bueno, se acumula todo para atrás adentro y otra vez lío con la grasa y el acúmulo intracelular de grasa. ¿Entendieron, digamos, la tendencia que les estoy tratando de dar, chicos? ¿Eh? Agarran eso. Esa es la idea, porque hay acúmulos en este caso. Muy bien, sigamos. Ejemplo, y ahora les puedo dar 10.000 ejemplos. Ya vimos el graso y lo vimos, acá dice arriba, célula normal que pasa a hígado graso por un metabolismo normal. Bueno, ya vimos recién todo eso y aparte ya vimos el hígado graso. Otro que se puede acumular es la hemosiderina. La hemosiderina está normalmente en el hígado, ¿sí? Y tiene hierro. ¿Y por qué se puede producir hierro, gran cantidad de hierro? Primero, porque, por ejemplo, existe una enfermedad que se llama hemosiderosis, que es un incremento del hierro que puede hacerlo reversible. Por ejemplo, a ver, una hemosiderosis adquirida es, a ver, una anemia hemolítica. Si ustedes tienen anemia, hemolítica, ¿por qué? Por destrucción de glóbulos rojos. Y al destruirse los glóbulos rojos que están llenos de hierro, ¿a dónde va el hierro? Al hígado, para volver a hacerse hemosiderina y así sucesivamente. En cambio de una hemosiderosis congénita, que es así que es brava, en donde existe un aumento de la entrada de hierro al organismo más que la que normalmente se aceptaría, que ya no me acuerdo cuántos miligramos por día se aceptaba, ustedes deben estar más frescos con eso, pero si entra, porque hay un problema ahí con la entrada de eso por un trastorno de la regulación del pasaje de la hemosiderina, y bueno, eso se va al hígado también. Pero esa genética no puede ser fácilmente curada. ¿Por qué? Porque, bueno, el problema viene de abajo, ya es genético, hay una disfunción que está mal desde el vamos y al estar mal del lado no puede ser curada más fácilmente que la otra hemosiderosis que le di yo que la adquirida, porque ustedes curan la anemia, ya no va a haber hemosiderosis, pero esta no pueden, entonces tienen que proceder con otros tratamientos y esta hemosiderosis, que no es la adquirida, puede transformarse en lo que se llama hemocromatosis. Y la hemocromatosis es porque la piel se le pone de color cromo por todo el hierro que hay, el páncreas se llena de hierro y puede producirse una diabetes porque el hierro se mete en la célula y destruye, y así es todo un proceso. En fin, una hemosiderosis localizada puede ser un hematoma, cuando ustedes hacen un hematoma, un moretón, vieron cómo le queda ahí el moretón, se va todo el hierro, o sea, la sangre se va ahí, y los glóbulos rojos, bueno, se lisan, se mueren y sale el hierro, y el hierro se queda ahí en el moretón. Y ese moretón de morado, pasa a ser verde porque ese hierro se transforma en biliverdina. Y después de verde pasa a ser amarillento porque ese hierro se transforma en bilirrubina. ¿Eh? Y bueno, esa es una hemosiderosis localizada. Si ustedes hacen una biopsia de esa zona, miran al microscopio, van a ver que ese lugar donde está la hemorragia, esa del moretón, está llena de macrófagos llenos, que están llenos de hierro. La hemosiderosis localizada. Y esos macrófagos llenos de hierro se llaman siderófagos. Sidero de hierro, fagos. Pero no importa. Muy bien, acá tienen un hígado a la izquierda, abajo, hematoxilina eosina, ¿ven los gránulos marrones, eso que hay ahí? Bueno, eso uno puede decir, esto puede ser hierro, pero ¿saben qué también puede ser eso? Puede ser bilis, porque la bilis tiene el mismo color, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer coloraciones especiales. Y una que existe para el hierro es el azul de Prusia. Fíjense a la derecha qué bonito que se colorea el hierro con el azul de Prusia, ¿eh? Azul. Entonces ustedes saben que eso es hierro. Esas son coloraciones especiales. Bien. Eso simplemente eso es curiosidad. Otra más. Acumulación, por ejemplo, de proteínas anómalas, como dice ahí arriba a la derecha. Bien, cuando se acumulan proteínas anómalas en el citoplasma de una célula, y bueno, la proteína tiene la característica que al acumularse se acumula en forma de glóbulos o gránulos hialinos. ¿Qué es hialino? Acá ven en el medio un gránulo hialino, más de varios gránulos hialinos acumulados. Hialino es eosinófilo homogéneo.
Esa vitrio y homogéneo, sinófilo, vitrio y homogéneo. Esa es más o menos la definición. Y ustedes lo que ven ahí, ven que hay varios gránulos en esta enfermedad que están dentro de los hepatocitos, que son eosinófilos y homogéneos, es decir, acelulares, un gránulo, punto, intracitoplasmático. Y esto se produce en, por ejemplo, la enfermedad por falta de alfa-1 antitripsina, por mutación de la enzima que la genera. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Es una enzima o una proteína que se forma en el hígado y que tiene la capacidad de trabajar a nivel de pulmón, donde evita inflamaciones y otras circunstancias. Si ustedes tienen un paciente con enfermedad por mala generación de la antitripsina, y se genera mal, ¿por qué? Por defecto enzimático. Recuerden, puede ser un problema genético, una mutación de la enzima que la forma mal y entonces no sale la antitripsina, se queda adentro y se conglomera en gránulos hialinos. Y esa antitripsina entonces ese paciente lo más factible es que a la larga o a la corta, a los 30, 40 años, tenga un enfisema pulmonar. Porque, bueno, ya van a ver lo que es el enfisema pulmonar, porque esta antitripsina evita destrucción de proteínas, de fibras elásticas, tiene su función antiinflamatoria, y bueno, pero si no la tienen o la tienen mal, ¿y qué le puede pasar al paciente? Y esos gránulos tienen la característica de ser paz positivos. Si ven arriba a la derecha, ven esos gránulos que son los mismos que se ven a la izquierda, están rojos. Y paz positivo, ¿por qué? Porque tienen carbohidratos, la proteína esta. Y abajo todo, por si les interesa, el retículo endoplasmático dilatado lleno de la alfa-1 antitripsina que no salió de ahí y se quedó, que es lo que están viendo a la izquierda con la microscopía óptica. Bien, sigamos. Yo les estoy dando ejemplo, hay miles, pero para que ustedes vean que esto que está acá, esto es un conglomerado de células plasmáticas. ¿Pueden reconocer ahí las células plasmáticas? Sí, ¿no es cierto? Algunas se ven bien. Yo lástima no se las puedo eh, ¿será posible esta flecha? Se me ha ido el indio, se me ha ido la flecha, se me ha ido todo por el diablo, che. Pero a la izquierda ven un conglomerado de células plasmáticas. Y algunas, fíjese en que tienen un citoplasma hialino eosinófilo, vítreo, homogéneo. Está lleno de inmunoglobulinas, porque es una zona donde se produjo una gran inflamación, donde las células plasmáticas fueron necesarias para ir a apagar el foco y están produciendo una barbaridad de inmunoglobulina para sacarla al plasma y que la inmunoglobulina actúe en el factor etiológico. Y esta célula, algunas ya la sacaron, otras no la pueden sacar y otras están ahí y son los corpúsculos de Russell que se dice normalmente. ¿eh? Cuando aparecen las células plasmáticas se llaman corpúsculos de Russell y son células que están excitadas para trabajar contra la inflamación llenas de inmunoglobulina. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. Entonces, si es hialino, es proteína. ¿Bien? Bien. Pueden, ¿no? Ubicar alguna célula normal, no me digan que no. Acá hay una flechita abajo de todo. Vamos ahí a la izquierda. La primera, no, la segunda flechita que está casi horizontal marca una célula plasmática hermosa. Miren, el citoplasma afuera del núcleo, como haciendo una cofia, y entre el núcleo y el citoplasma, que es bien basófilo, hay un halo claro, que es el famoso complejo de Golgi, que está lleno de producción de la célula plasmática, que a la larga, bueno, es tanto que la célula se deforma prácticamente con esos gránulos hialinos que se le forman. Pero este es ejemplo más, yo le doy ejemplo. Esto lo van a ver cuando vean más adelante algunas, digamos, patologías especiales. En el mieloma también pueden llegar a verlo, en fin. Uno más les doy si quieren. Cuando no, cuando falta una enzima, por ejemplo, este es músculo. Y si falta una enzima que degrade el glucógeno queda en la célula, no se degrada, queda ahí adentro, y eso se llama glucogenosis. Y al quedar en la célula, miren lo que es la célula a la derecha, pálida, blanca. ¿Por qué? Porque está llena de glucógeno. La de la izquierda es la normal, es la célula muscular normal, la de la derecha es la anormal. ¿Ven la diferencia? Glucogenosis, incluso en la misma
Diabetes, como le dije, a veces el hígado se lo ve también así blanquecino, citoplasma blanco. ¿Por qué? Porque el glucógeno y los hidratos de carbono con el proceso de degradación, de deshidratación con los alcoholes, se pierden. Entonces dejan el agujero y queda blanco. ¿Me siguen hasta ahí? Y por último, acumulación de materiales exógenos. Por ejemplo, acumulación. Este es un pulmón abajo. ¿Qué es eso? Carbón. Está lleno de macrófagos alveolares que son partícipes del sistema respiratorio, están llenos de carbón. Seguramente una persona que vive en la zona urbana, sobre todo, y en todos tenemos cierto grado de antracosis, se llama. ¿eh? Cuando hay acúmulos de sustancia exógena, en este caso en los macrófagos. Y por último, muy interesante lo que se llama la lipofuscina. Acuérdense, es lipofuscina, no lipofucsina. Ahí como se lee es. ¿Y qué es la lipofuscina? Son lípidos complejos que la célula no los degrada con el tiempo y van quedando dentro de la célula, generalmente en el hepatocito y en las células miocárdicas. Y eso se almacena generalmente alrededor de los núcleos, como ven arriba, una célula miocárdica, alrededor de los núcleos, ¿no es cierto?, están los granulitos, y si ustedes ven un corazón de un paciente que tiene eso, el corazón es color amarronado, se llama atrofia parda, por lo amarronado por el color de la lipofuscina, pero la lipofuscina no produce ninguna patología, es simplemente una cuestión de almacenamiento, de acumulación de lípidos complejos no digeridos en la vida del paciente, durante la vida del paciente. Y generalmente se da en células que tienen bastante actividad, como las células miocárdicas, están todo el año trabajando, toda la vida, ¿no? Y el hígado, bueno, un tejido que trabaja mucho también. Y abajo está la microscopía electrónica de una de esas células. Ustedes ven qué hermoso se ve el citoplasma de la célula, ¿no es cierto? Con las famosas bandas que tiene la célula del músculo estriado, el núcleo en el medio y alrededor esos gránulos negritos que son los depósitos de lipofuscina y se ponen negro porque el tetróxido de osmio, que es lo que se usa para fijar tejido para microscopía electrónica, fija las grasas también. Y estas son grasas, son lípidos complejos. ¿Bien? Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Qué lío, Profe, tengo ¿no? una consulta de Sí, esta última, de sí. la lipofuscina, porque yo he leído en el libro que decía que muchas veces se formaba por una peroxidación y que eso podía ser un indicador de una lesión previa, pero entonces puede ser tanto patológico como no, como simplemente una cuestión del envejecimiento. Normalmente o generalmente es por un proceso del envejecimiento. Ahora, lo que vos dices no es incorrecto, pero se imaginan que si yo les tengo que decir cada cosa de cada cosito, acá no terminamos más, ¿eh? Porque es correcto lo que vos dices. Puede ser de una forma u otra, pero lo más frecuente para que ustedes no les llamen la atención cuando sean patólogos, si lo son, es que lo encuentren y no tienen que preocuparse. Porque este paciente de acá, por ejemplo, no se ha muerto de un infarto, de miocardio, nada de eso. Se le encontró esa lipofusina de casualidad y chao, porque es un almacenamiento. ¿No? Y eso que decís vos de la lipoperoxidación es correcto que aparte también entran a tallar con el color de la lipofusina los corpúsculos autofágicos que existen en la célula, en fin, es complejo, es complejo. Pero es correcto, me alegro que vos sepas que eso también puede ser. Entonces, cuando vengas al examen y te pregunte el docente, hábleme un poco del hipofusina o qué, vos le das esto, sobre todo lo que yo te estoy dando. Ahí concentrarte. Y después le decís, pero, y le metes unos signos de interrogación y lo manda para el otro lado. Todo es posible. Todo es posible. Y obviamente tiene que aparecer en otro lugar, porque al fin y al cabo son lípidos complejos que se almacenan y bueno, tienen que almacenarse también por otras razones. Una de ellas puede ser la desnutrición también. ¿Eh? ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Sigamos. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ir a ver acúmulos extracelulares. Si tienen ganas. Y si no, ustedes me ya estamos por terminar, pero no, yo los entiendo. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, acúmulos ahora extracelulares. ¿Vieron cómo fuimos agarrando el capítulo por todos lados? ¿Eh? Ah, interesa muy bien.
Es el mérito es de ustedes ahí. Entre los acúmulos extracelulares existe lo que se llama la calcificación patológica, que puede ser distrófica o metastásica. La distrófica ya les mostré el páncreas, ¿se acuerdan? Que en proceso inflamatorio, después, bueno, se produce la saponificación y por ahí se depositan gránulos de calcio. Esa es una calcificación distrófica. Otra que muestran acá es en una válvula aórtica calcificada en pacientes con una arteriosclerosis avanzada, ya mira lo que es esa válvula llena de calcio, es distrófico con el tiempo, procesos de inflamación y reparación continuos, incluso hemorragias, todo eso produce calcificación a la larga, depósitos de calcificación. Los ateromas, como dice ahí, cuando vean aterosclerosis en la aorta, ¿viste? En la parte de la arteria, cuando vean arterias, aterosclerosis, toda esa parte, accidentes cerebros vasculares, accidentes, qué sé yo, lo que sea, producido por la aterosclerosis, y también esas placas de ateromas tienen calcio, eso es calcio distrófico que se deposita por problemas inflamatorios continuos y bueno, se va formando y se queda ahí puesto el calcio. Y el otro está el metastásico, que suena como una enfermedad maligna. Cuando vean neoplasia van a ver que la metástasis es la diseminación de un tumor maligno por vía linfática o por vía hematógena afuera del órgano donde está producido. Eso ya es maligno, eso es metástasis. Pero en este caso se le dice así, cuando como ven abajo, un riñón, donde hay gránulos pequeños, basófilos, que están señalados con la flechita, son depósitos de calcio que se producen en enfermedades crónicas que pueden aumentar la calcemia, por ejemplo, el hiperparatiroidismo. Si tienen un hiperparatiroidismo, que la paratormona ya saben, ¿no es cierto? Resorción de calcio, hipercalcemia, y bueno, ¿a dónde se ve el calcio? El calcio se tiene que meter por cualquier lado, y a eso se lo llama metastásico porque está diseminado, en fin, en uno que otro lugar. Pero esto es simplemente semántico para que ustedes sepan. Pero puede ser una pregunta, ¿no es cierto? En la hipervitaminosis D, como dice ahí. Bueno, hipercalcemia. Y ahora viene dentro de los acúmulos extracelulares, y esto sí, son 2 diapositivas, creo, nada más. La amiloidosis, chicos, que nunca estuvo incorporada en el capítulo, en ningún capítulo de ninguna clase teórica. Y yo hablando con el doctor Varela, decidí incorporarla en esta. En realidad, amiloidosis entra en el capítulo de inmunidad, creo que ahí está en los libros. Pero yo decidí entrarla porque, o darles, porque antes no se daba. Y ustedes cuando entren ahora en sistema, en patología sistémica, van a ver que muchas enfermedades llevan a la formación de amiloide, incluso las mismas amiloidosis, que es una enfermedad. Puede ser primaria o puede ser secundaria, como se clasificaba antes, ahora se la clasifica de acuerdo a otra nomenclatura que ya les voy a mostrar el cuadro final yo, pero existe. Y ustedes van a leer, cuando lean artritis reumatoidea, van a estar leyendo el libro, todo muy lindo, ¿no? Y después va a decir, la artritis reumatoidea es un proceso en el que los pacientes normalmente o con mucha frecuencia desembocan en amiloidosis. O van a leer otra que se llama el mieloma múltiple, que es un tumor maligno de las células plasmáticas, que esas células plasmáticas de la proliferación crónica, larga, que puede llevar a una amiloidosis renal. Y ustedes se quedan con eso, pero no saben lo que es la amiloidosis. Se la imaginan, lo leen en el libro, queda por ahí. Entonces ustedes ahora lo que van a aprender qué es la amiloidosis en corto, ¿sí? ¿Qué es el amiloide? El amiloide son proteínas defectuosas, ahí, llámela así si quieren. De ahí dice mal plegada. Pues ya hablemos en general de proteínas defectuosas, bueno, mal plegadas, que forman fibrillas insolubles que tienen propiedades físicas y morfológicas que son indistinguibles. Es decir, hay más o menos 75 tipos de amiloidosis, por decir así. Todas con el microscopio se ven por igual, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista morfológico. No hay cambio, todas se diagnostican igual, pero cada una tiene su etiología. Y la etiología está radicada en la base de la proteína que hace el amiloide, la proteína defectuosa. ¿Sí? Pero nada más. Pero morfológicamente todo lo mismo. Y ahora les voy a mostrar yo un caso. Puede producirse esos acúmulos extracelulares, la amiloidosis de proteínas defectuosas, ya sea por una producción excesiva de esas proteínas,
El mieloma múltiple, como le dije, células plasmáticas producen un montón de inmunoglobulina y la inmunoglobulina tiene que ir a algún lugar. Y se van para el intersticios, el riñón, ¿sí? Porque se tienen que almacenar, son transportadas y ahí se transforman en amiloides. Se hacen defectuosas y se transforman en esta sustancia. Pueden ser genéticas o por medio de variantes. Hay amiloidosis que son de tipo hereditaria. La amiloidosis hereditaria familiar mediterránea, por ejemplo. Bueno, son hereditarias, ¿ya por qué? Porque se forman proteínas anómalas en donde esas proteínas ya del vamos a estar mal y se tienen que depositar a algún lado, chicos. Y van y en forma de amiloide, pues son plegadas, tienen la característica física, todas son iguales. Bien, y la morfología, por suerte, igual porque la podemos diagnosticar. Y otra por degradación proteica defectuosa. Todo siempre lo mismo. Se acumulan porque hay algo que anda mal con esas proteínas. Entonces, ¿cómo se hace? Esto es lo que tiene que ser. El diagnóstico de un amiloide, ¿cómo se hace? Primero, fíjense, el hígado a la izquierda, a la macroscopía. Ese hígado es opaco, grisáceo. Bueno, eso parece caucho. Ya de por sí están viendo que el hígado no es una cosa. Ahí hay amiloide en el hígado, obviamente, en este caso. Pero fíjense lo que es. La macroscopía no importa. La microscopía, ahí tenemos hematoxilina y eosina. Y ustedes ven algunas celulitas ahí que son hepatocitos. Pero miren los hepatocitos cómo han quedado en medio de ese magma fibrilar que hay alrededor. Ese magma fibrilar eosinófilo, homogéneo, no inflamatorio, el amiloide tampoco conlleva inflamación, cada vez se va formando con mayor cantidad y mayor euforia, digamos, que al final termina por apretar, comprimir, destrozar las células del parénquima que están alrededor, porque no me van a decir que este hígado va a trabajar igual con esa cantidad de células que con las células normales, que tenéis un hígado jugoso. ¿Sí? Y ahí está, a la microscopía abajo lo dice, el material amorfo, eosinófilo y hialino extracelular que comprime y destruye parénquima el que venga. Ese es el problema del amiloide, la destrucción, y no genera respuesta inflamatoria. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de amiloide? Bueno, el amiloide le pueden preguntar, ¿eh? Una por medio de la técnica de PAS, que ya no se usa tanto ahora se usan cosas más especializadas. El PAS que colorea hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, el PAS lo colorea. De ahí que los antiguos patólogos a esta sustancia la coloreaban y el PAS le daba positivo. Y ellos decían, es parecido al almidón. El almidón son hidratos de carbono. Entonces ahí le llamaron amiloide. ¿Ves que todo tiene su respuesta? Pero hoy en día se usa una técnica que tampoco ya no es tan avanzada, es vieja, pero es extraordinaria, que es el rojo Congo. Fíjense ustedes, el rojo Congo, ustedes hacen la coloración del tejido, ¿sí? Y le meten el rojo Congo y fíjense donde está rojo. Quiere decir que ahí tendría que haber amiloide. Este es un hígado también, ¿eh? Que está haciendo, ve acá hay bandas pequeñas de amiloide que ya lo está corriendo al hígado, los hepatocitos, y acá directamente desaparecieron. Bueno, lo que da positivo es lo que tendría que tener amiloide, también en los vasos se ven. Pero a eso ustedes le tienen que hacer birrefringencia con el microscopio. Una lente se usa la luz polarizada. Ahí mismo todos los microscopios lo tienen, no es nada del otro mundo. Mueven un poco esa luz polarizada y el microscopio le da birrefringencia. Y esa birrefringencia se ve a la derecha. ¿Ven? Que da color verde. El color verde, ese es amiloide. El color blanquecino es colágena. Pero ese es el diagnóstico de amiloide con técnicas de rutina que todavía se usa y muy interesante. Y por último, la inmunohistoquímica, que de algo les habló Martín, y ya eso es más específico. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica va direccionada directamente contra la proteína que produce ese amiloide. Díganse, digamos, inmunoglobulina en el mieloma múltiple, calcitonina en el cáncer medular de tiroides, insulina en los insulinomas, lo que ustedes quieran. Donde ven amiloide es una proteína fulera que está depositada y bueno, la inmunomarcación ahora les marca directamente la causa, digamos, les marca si es positivo o no, y si es positivo, les va a decir cuál es la causa de ese amiloide, por lo menos se van a inclinar por ahí. Y por último, que ya casi no se usa, ¿por qué? Porque por razones de costo, en la microscopía electrónica, en que dan fibrillas no ramificadas, muy características, que dice 75 Angstrom, bueno, no importa, pero son muy características del amiloide, ¿eh? Que ustedes también pueden hacer un diagnóstico de amiloide con eso.
Muy bien, y por último, que eso les va a interesar a ustedes, hoy en día para el diagnóstico clínico patológico de la amiloidosis se pueden utilizar dos, tres o cuatro o cinco cosas. La biopsia renal, que es cruenta, la biopsia rectal del recto, que es mejor, la biopsia gingival, que es de las encías, o la grasa abdominal. Yo puedo hacer una biopsia del recto, ¿no es cierto? Es fácil, el gastroenterólogo toma, hace una pequeña biopsita endoscópica y buscar si hay amiloide ahí o no. Si hay amiloide va a ser así, hialino, eosinófilo, homogéneo, hago la técnica de rojo Congo, hago la luz polarizada y si me da positivo, fantástico. Pero ahora se está usando una técnica más, dicen que mejor, va, más accesible, la grasa abdominal. En la grasa abdominal, usted haga al paciente que sospechan que tiene amiloide o tiene un diagnóstico de amiloide, le hacen una punción en la panza, ahí donde está la grasita, meten una agujita así, chica nomás, no hace falta ser gigante, aspiran un poquito, sacan adipocitos de ahí y a eso le hacen una coloración con el rojo Congo. Y fíjense qué color les da el adipocito alrededor, porque es extracelular roja, y si le hacen birrefringencia, luz polarizada, les va a dar positivo. Bien, entonces esa es una forma de cómo se interpreta y se llega al diagnóstico. Y ya por último, esta es la clasificación moderna que se usa la amiloidosis. Antes se hablaba de primaria o secundaria. Secundaria era grandes infecciones o a grande una cosa. Primaria que no se sabía de dónde. Bueno, ahora no. Ahora se hace de acuerdo a la fibrilla, la proteína que la produce, ¿sí? Se ubica de acuerdo a esta proteína cuál es el precursor que yo le dije. La inmunomarcación les puede ayudar acá con esto. Dicen cuál es el precursor y les va a dar positivo. Se dice si es sistémica o localizada. Sistémica, bueno, volvemos, el mieloma múltiple, esta es una amiloidosis sistémica, ¿no es cierto? Por la gran generación de inmunoglobulinas se hace generalizado. Localizada, el carcinoma, el cáncer medular de tiroides, tumor célula C de la glándula tiroide que produce calcitonina, esa célula C, y esa calcitonina se va al estroma del tumor y ahí se transforma en amiloide. Eso es localizada. Y después puede ser adquirida o hereditaria, y aquí están. Esto es imposible de acordarse, ¿cierto? ¿Y a dónde se ubica el amiloide generalmente? De acuerdo a la etiología, que bueno, también lo van a ir viendo en cada órgano, ¿eh? Por eso les digo, era fundamental que yo les dé esto, porque acá miren, tiene el sistema nervioso central, acá tienen todos los órganos, ¿sí? Acá tiene el riñón, aquí tienen el corazón, la tiroides, las vesículas seminales, este tipo de amiloide, en el músculo esquelético, en el corazón, en la aurícula, en la tiroides, por ejemplo, el cáncer medular, en los islotes de Langerhans. Así que esto, yo tenía razón cuando les decía eso. Es decir, lo van a ver en todos los capítulos y van a decir, ¿qué es el amiloide? Bueno, ustedes ahora ya saben lo que es el amiloide. Bien, pienso que con eso ya más o menos tienen la cuestión entendida. ¿Eh? Muchas gracias por la paciencia. Si tienen alguna pregunta, háganla. Y si no, bueno, ¿qué hora es ya? A ver, pucha, 1 hora 45 hemos echado. Bueno, pero hemos visto todo, ¿no? Así que bueno, ustedes dirán, chicos,